Muy buenos días. Primeramente, muchas gracias por la invitación que me hicieron para para platicar esta mañana y abordar algunos de los aspectos básicos para entender mejor la fisiopatología que vemos en los pacientes afectados con hígado graso no alcohólico. Los puntos que vamos a tratar ahorita en esta charla es, bueno, resaltar la importancia, como ya se ha visto a través del discurso en estos 3 días, los mecanismos de daño celular y los mecanismos moleculares, el rol del retículo endoplásmico y la mitocondria en esta enfermedad, algunos abordajes experimentales que hemos realizado en nuestro departamento para elucidar el rol de la mitocondria y otros mecanismos involucrados. Bien, como hemos aprendido en esos últimos 3 días, estamos muy convencidos de que la próxima pandemia, que no es que pensábamos anteriormente que era de influenza aviar, no es así. Ahora la pandemia ya llegó y esa pandemia es de hígado graso no alcohólico. Y como consecuencia representa un problema de salud pública que varía en diferentes regiones, pero que finalmente tiene un impacto a nivel mundial, ya que aproximadamente el 30% de la población podría estar afectada por esta enfermedad. Y al igual que pasa con muchas otras enfermedades crónico-degenerativas, los procesos metabólicos, fisiopatológicos y moleculares no están bien comprendidos. Se ha abordado mucho durante el transcurso de este congreso acerca de que es un espectro complejo que pasa por diferentes estadios, desde el acúmulo de grasa, diferentes insultos metabólicos para desarrollar cirrosis, y a nivel celular y a nivel molecular, ¿qué está pasando? Bien, la alta concentración de glucosa y de carbohidratos y de lípidos inducen la lipogénesis, y no solamente la lipogénesis, sino la incorporación de ácidos grasos por el hepatocito, que al verse sobrecargado batalla en manejar, ¿sí?, las altas concentraciones de lípidos. Entonces empieza a tener diferentes problemas que involucran varios organelos de manera muy importante, y voy a resaltar dos principalmente: el retículo endoplásmico y la mitocondria, que empiezan a tener actividades disfuncionales. Por su parte, el retículo endoplásmico genera estrés de retículo endoplásmico, y la mitocondria empieza a tener cambios estructurales y disfuncionales que van a generar en conjunto una alta concentración de especies reactivas de oxígeno, que van a contribuir de manera importante, al igual que con otras hepatopatías crónicas, en las alteraciones de diferentes vías de señalización y metabólicas para inducir la muerte del hepatocito, a su vez la activación de otras proteínas, incluyendo las células inmunes, las células estelares hepáticas, que van a repercutir y generar la inflamación y la fibrosis que vamos a ver en los pacientes afectados. Esta imagen ya está ampliamente desarrollada por la doctora Conchita hace ratito. Lo que quiero resaltar aquí nada más es que esta lipogénesis y la lipólisis en combinación van a exacerbar la beta-oxidación. ¿Qué es la beta-oxidación? Es la degradación de lípidos. De manera normal nuestras mitocondrias la realizan, pero ¿qué pasa si tenemos un exceso de síntesis y de incorporación de ácidos grasos y un aumento en la concentración de triacilgliceroles? Bueno, esta mitocondria va a tener una capacidad insuficiente para adecuadamente llevar el proceso de beta-oxidación. Entonces se van a generar numerosos radicales libres y otros marcadores que van a evidenciar el mal funcionamiento de esta batería celular, esta batería energética de las células. Entonces vamos a tener un deterioro de la cadena respiratoria. Por supuesto que la fosforilación oxidativa va a estar alterada, aumenta la peroxidación del lípido, aumentan otros marcadores, otros factores de transcripción, que como el NF-κB, aumentan la señalización de vías comunes para muchos otros metabolismos celular, como la yunaminokinase, y por supuesto que todo este deterioro induce a apoptosis, activación de otras células, otros marcadores, generación de proteínas de fase aguda, inflamación, etcétera, que van a dar como resultado el fenotipo que vemos en estos pacientes. Y también resaltaban hace ratito la participación de la resistencia a insulina, y esto asociado a las otras enfermedades metabólicas, porque, como ya se ha mencionado anteriormente, esto no es una entidad aislada, forma parte en muchos casos de alteraciones en el metabolismo general, el síndrome metabólico, diabetes, obesidad, etcétera, que nos dan como resultado final la esteatosis en los hepatocitos, una alteración en el catabolismo de ácidos grasos, que implica no solamente las mitocondrias y el estrés retículo endoplásmico, sino también las alteraciones en peroxisomas, en la activación de los citocromos, y
Consecuentemente, la generación de radicales libres y especies nitrosiladas también. Acercándonos más, haciendo un close-up acerca de estos dos organelos que tienen una importancia trascendental en la generación del daño celular en los hepatocitos, vemos que estos dos organelos, el retículo endoplásmico y la mitocondria, son organelos tubulares. Son organelos que están dispuestos en membranas que tienen que estar altamente coordinadas para establecer un flujo de metabolitos, ¿sí? Y mantener la homeostasis celular. Hay una región muy importante entre estos dos organelos en los cuales se comunican, son las regiones de membranas asociadas entre retículo endoplásmico y mitocondria. Ahí se da una comunicación muy estrecha y existe un microambiente particular muy interesante, en el cual hay proteínas diferentes que no están en otras áreas del citoplasma ni en estas cavernas membranosas. Aquí, si hay en esta comunicación, hay una conducción, una comunicación entre las concentraciones de calcio que van a fluir desde el retículo endoplásmico hasta la mitocondria, normalmente. Si esta comunicación se exacerba o está alterada, por supuesto que esta comunicación de calcio se va a ver alterada también. Y el calcio es un segundo mensajero muy importante para muchas vías de señalización. Si se aumentan los niveles de calcio, por supuesto que vamos a alterar el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs lo utilizamos para muchas cosas. Lo utilizamos desde la glicólisis básica, ¿sí? Para metabolizar el piruvato, y también para la síntesis de ácidos grasos, y también para la gluconeogénesis, ¿sí? Entonces, está implicada en numerosos procesos metabólicos que también a su vez van a generar intermediarios reductores como el NADH y el FADH, que van a pasar a la cadena de transporte de electrones y van a generar una gran cantidad de ATPs que son necesarios para la supervivencia de las células. Si esto se ve alterado, pues entonces se generará o se ve exhaustivamente repetitivo por un incremento en calcio y la alteración de retículo endoplásmico, vamos a tener generación de especies reactivas de oxígeno, liberación de citocromo C y apoptosis. Entonces, el balance entre estos dos órganos del funcionamiento es muy importante, y no solamente en ese aspecto. Se ha encontrado evidencia de que también en estas áreas, estas regiones ricas en comunicación entre el retículo endoplásmico y la mitocondria son importantes no solamente en la transferencia de calcio, sino también en la autofagia, ¿sí? En estas se forman algunos receptores y sensores que van a inducir los autofagosomas, que es muy importante cuando la célula tiene que hacer intercambios y eliminar fragmentos o proteínas o membranas que tiene que reciclar o reciclarse completamente, y también los procesos de inflamación. Entonces, si esto se ve alterado, como vamos a mostrar ahorita más adelante, en la patogénesis de enfermedad de hígado graso alcohólico, pues entonces sí estamos en un serio problema, porque estamos alterando estos procesos celulares, además de la disposición de bioenergética, de compuestos bioenergéticos en las células. Entonces queda claro que el retículo endoplásmico es muy importante en la patogénesis de hígado graso no alcohólico, porque no solamente por eso que les acabo de comentar, sino también como tenemos una alta concentración de especies reactivas de oxígeno, estamos teniendo proteínas mal plegadas, proteínas oxidadas, ¿sí? Además de DNA oxidado. Entonces, eso induce una respuesta que se llama respuesta a proteínas mal plegadas, porque estamos teniendo oxidación de proteínas y el retículo endoplásmico no sabe qué hacer, entonces despierta una serie de cascadas de señalización que van a procurar restaurar la funcionalidad para volver a plegar esas proteínas a través de chaperonas y de otras vías de fosforilación para adaptarse y sobrevivir. Si esto no es suficiente, pues entonces se observa ahora sí ya funcional y fenotípicamente, pues la acumulación de grasa, la inflamación, muerte celular, autofagia, lo cual, como ya vimos anteriormente en las otras diapositivas, es muy importante en la patogénesis de hígado graso no alcohólico. Definitivamente las mitocondrias juegan un papel prioritario en el desarrollo de esta enfermedad. En ratas expuestas a dieta normal, las crestas y las membranas internas y externas de la mitocondria tienen la estructura normal, ¿sí? Pero en cambio, en ratitas expuestas a dieta de occidente o dieta rica en hipercalórica, vamos a tener las crestas distorsionadas, redondeadas y abalonadas. Entonces van a mostrar estructura diferente, y también la matriz
la matriz mitocondrial se ve diferente. Y recordemos que en la matriz mitocondrial tenemos ahí todo el conjunto enzimático que lleva a cabo el ciclo de Krebs. Entonces, definitivamente, esto va a tener un desbalance energético en las células que están afectadas. Retomando este mismo concepto, también es importante cómo entran los lípidos, cómo entran los ácidos grasos a la mitocondria. Ahí tenemos un conjunto enzimático, la lanzadera de carnitina, que te voy a retomar más adelante, que también tiene que tomarse en cuenta. Entran los ácidos grasos y inducen beta oxidación. Esto es lo que normalmente podría pasar. Sin embargo, no solamente tenemos la beta oxidación produce acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A no solamente la tenemos de la beta oxidación, recordemos que también es un producto de la glucólisis. El piruvato entra a la mitocondria y nos da acetilcoenzima A, que nos va a tener activo el ciclo de Krebs. Y eso, una activación constante de esto nos genera una gran cantidad de especies reactivas de oxígeno. También esa activación, esos equivalentes reductores van a ir a activar constantemente la respiración celular, activando los 5 complejos de los citocromos y los complejos de fosforilación oxidativa para generar ATP. ¿Sí? Si esto estuviera distorsionado, como vimos en la micrografía anterior, en las ratitas que tienen dieta de cafetería o dieta occidental, pues entonces esto va a estar desbalanceado. Aquí va a haber alteración en el flujo de los protones, en los canales de protones, y va a haber una deficiencia en la generación de ATP. Les comentaba anteriormente que es muy importante esto, que no se ha tomado mucho en cuenta, que es la lanzadera de carnitina. Es muy importante, se han encontrado alteraciones en la expresión en la carnitil palmitoyltransferasa 1 y la 2, ¿sí? Pero todavía no se sabe por qué hay una discriminación entre unos pacientes y otros y cómo funcionan los cambios en la expresión de estas dos enzimas, que son las que facilitan la entrada de los ácidos grasos del citosol hacia la matriz mitocondrial. Finalmente, como les comentaba, esta generación de estrés nitrosativo y oxidativo nos va a inducir oxidaciones, nitrosilaciones, fosforilaciones, acetilaciones y formación de aductos que van a repercutir finalmente en una disfunción mitocondrial con una consecuencia baja en la energía, metabolismo alterado, alteraciones en numerosas vías de señalización, activaciones inmune, resistencia a la insulina, acumulación de grasa, lipotoxicidad, y que en conjunto van a encabezar un daño tisular. Se han hecho numerosos abordajes para estudiar a nivel molecular qué es lo que está pasando en las crestas mitocondriales, en la matriz interna mitocondrial, en la membrana interna, perdón, en la matriz mitocondrial, y se ha visto desde cambios, desde que las dietas occidentales o las dietas altas en grasas comparadas con el control en ratitas con dietas normales, están alteradas numerosas proteínas que forman parte de esos complejos, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas desacoplantes. Las proteínas desacoplantes están alteradas la expresión de esas en ratitas que están consumiendo dietas ricas en grasas. Voy a mostrar ahora un poco de los trabajos que hemos hecho en el departamento de bioquímica. Uno de los profesores que forman parte de nuestro departamento, el doctor Alberto Camacho, que está trabajando con nosotros, y su estudiante de doctorado, Robbie Cárdenas, y están llevando a cabo un trabajo en el que empezamos a trabajar. Ellos empezaron ese trabajo y nosotros nos sumamos al ver las alteraciones en mitocondria. Inicialmente ellos estaban evaluando el papel de la lipotoxicidad en el desarrollo de alteraciones de la dinámica mitocondrial y resistencia a insulina, pero enfocándose a neuronas, a cambios estructurales en las mitocondrias en neuronas. Resulta que una vez revisando uno de los artículos en Nature Medicine en el 2014, vimos que efectivamente hay cambios en ratas que han sido expuestas a ratas obesas, una con dieta hipocalórica e hipercalórica, y vimos ahí en el artículo está reportado que efectivamente hay cambios en las mitocondrias, hay cambios en la densidad mitocondrial, en la actividad de las mitocondrias, y entonces pensamos que si la presencia de lipotoxicidad en el contexto de obesidad podría inducir cambios en la dinámica mitocondrial en el hígado. Y pensamos, ¿podríamos nacer con dichas modificaciones? Esto fue en ratas obesas y embarazadas. ¿Podríamos adquirir con esas modificaciones ya en las mitocondrias? ¿Podríamos recibir ya mitocondrias alteradas? Desde el proceso de embriogénesis, ¿podríamos estar desarrollando mitocondrias alteradas?
Esas mitocondrias en el artículo tenían un tamaño mayor, entonces podría explicarse por la fisión de las mitocondrias. Y si tenemos una alteración en la fisión de mitocondrias, podríamos tener un mayor número de contactos estrechos entre la mitocondria y el retículo endoplásmico que acelerara el flujo de calcio hacia la mitocondria e indujera estrés de retículo endoplásmico y generación de especies reactivas de oxígeno. Eso no lo sabíamos. Entonces, procedimos a hacer un experimento muy simple en donde a ratas embarazadas se trataron con dieta hipercalórica. Le llamamos nosotros dieta de cafetería, así está reportada. En la Facultad de Nutrición nos hicieron esa dieta. Estas ratas fueron tratadas con esta dieta durante el embarazo y la lactancia. Y observamos que la descendencia a los 2 meses, que sería equivalente a la adolescencia en humanos, se detectó daño metabólico, detectamos incremento en los niveles de insulina, en los lípidos en sangre y en la leptina. Posteriormente hicimos ensayos cortes histológicos y con microscopía electrónica detectamos que esta dieta generaba lipotoxicidad que causaba incremento en la fusión de las mitocondrias en las neuronas del hipotálamo, ¿sí? Se veía diferente esas mitocondrias que de los ratones de las ratitas ratitas que estaban expuestas a dieta de cafetería. Entonces nos quedó claro que la dieta hipercalórica, en el caso de dieta de cafetería, induce un incremento en el tamaño de las mitocondrias a nivel neuronal. Y ahorita lo estamos haciendo a nivel hepático también. Entonces pensamos, bueno, ese aumento en el tamaño de mitocondrias promueve más contactos con el retículo endoplásmico. Quisimos verlo y evaluar si este efecto induce un mayor daño mitocondrial. Entonces queríamos primero probar si había más contactos, si se ampliaban las zonas de las MAM, que eran las membranas asociadas a mitocondria y retículo endoplásmico, y medimos entonces el porcentaje de potencial de membrana mitocondrial, el porcentaje de la masa de mitocondrias y la activación. Y sí vimos que había una relación en la exposición, incubamos las células con ácido palmítico, 50 micromolar, vimos que había una relación, entre más estaban expuestos, más se deterioraba la función mitocondrial en estas células. Posteriormente, quisimos ver si esos contactos aumentados también inducían un aumento en la concentración de calcio que pasaba a la mitocondria, y efectivamente, esas células también tratadas con ácido palmítico mostraron, en color rojo, mostraron un aumento en el flujo de calcio del retículo endoplásmico hacia la mitocondria. Entonces, vimos que sí, que efectivamente a lo mejor eso tenía que ver y explicaba en parte la alteración en el metabolismo mitocondrial que detectamos anteriormente. Posteriormente nos enfocamos a ver si el microambiente entre esos contactos estrechos entre el retículo endoplásmico y la mitocondria había un cambio en la expresión de proteínas, y evaluamos la mitofusina 2, que es la clásica que está en esta área, y vimos que efectivamente en la ratita, en los controles, la expresión era baja. Este es el análisis densitométrico de los Western blot. Y efectivamente en las ratitas que fueron expuestas a diferentes dietas hipercalóricas en diferentes combinaciones, la expresión de la mitofusina 2 estaba alterada, o sea, estaba más sobreexpresado, y también era dependiente del tiempo. Entonces encontramos la aportación hasta el momento de nuestros resultados preliminares es que la lipotoxicidad causa incrementos en fusión de las mitocondrias en neuronas del hipotálamo y posiblemente en hepatocitos, que es los experimentos que estamos realizando actualmente. La exposición a lípidos, específicamente a ácido palmítico, induce daño en la mitocondria dependiente del tiempo de incubación, y la expresión de proteínas asociadas a las regiones MAM, específicamente la mitofusina, aumenta en ratitas expuestas a dieta hipercalórica. Quizá es muy aventurado este comentario, pero estamos muy emocionados en probar esta hipótesis. Sí, nuestra contribución hasta el momento es que el incremento en el tamaño de las mitocondrias y en la falla mitocondrial identificado en las células de hígado en la obesidad consolidada puede identificarse mucho antes de que ocurra la obesidad, como ocurrió ahorita con las ratitas embarazadas y cuya descendencia tenían mitocondrias más grandes. En otras palabras, es importante saber, tenemos curiosidad de conocer si nacemos con esas alteraciones y se consolidan con la interacción en el medio ambiente durante las primeras etapas de la vida. O sea, no solamente si el medio ambiente tiene que ver después de que nacemos, sino desde que estamos en etapas de embriogénesis podemos tener alguna programación, y no genética, sino una programación adquirida. Si lo hemos aprendido últimamente, en los últimos 3 años hemos aprendido que una infección con un virus, por ejemplo el virus del Zika,
en mujeres embarazadas causa un fenotipo específico de microcefalia, pues ¿por qué no la exposición al exceso de carbohidratos y de grasas puede también cambiar un fenotipo a nivel celular? Muchas gracias.